El bastidor de la figura soporta un peso suspendido W igual a 40 libras. Determine las fuerzas en los elementos ABCD y CEG. Para completar el diagrama de cuerpo libre de este bastidor, debemos determinar estas distancias, las cuales se deducen a partir del radio de la polea. El radio de la polea es 3 pulgadas. Bien, ahora que ya tenemos completa la geometría del armazón, procederemos a identificar las reacciones. Sabemos que un pasador genera dos reacciones que son perpendiculares entre sí. El sentido no se conoce, por lo tanto se asume. Puede o no ser correcto. Eso se determina al hacer los cálculos correspondientes. En el apoyo D tenemos un rodillo. Los rodillos generan una sola reacción, perpendicular al plano de apoyo de este. Calculamos las reacciones haciendo uso de las ecuaciones de equilibrio estático. La primera, suma de momentos alrededor del nudo A. Lo consideramos porque en este se anulan la reacción horizontal y vertical de A. Por lo tanto, al aplicar momentos se tiene que la componente horizontal de X multiplicado por la distancia genera un momento en sentido antihorario, que la carga multiplicado por la distancia genera un momento en sentido horario. Por lo tanto, al simplificar, tenemos la reacción horizontal en D igual a 380 novenos o 42.2 periódico puro. La segunda ecuación es suma de fuerzas verticales, considerando positivas las que están hacia arriba. En nuestro caso tenemos la reacción vertical en A y la carga. Esto suma 0. Despejando hemos determinado la reacción vertical en A. La siguiente ecuación será suma de fuerzas horizontales. Al hacerlo tenemos a X menos la reacción de X que ya la tenemos. Por lo tanto, determinamos que A sub X es también 380 novenos o 42.2 periódico puro. Procedemos a desamblar el bastidor. Como podemos ver, tenemos un elemento vertical, otro horizontal, el inclinado BE y la polea. Luego se analizarán cada uno de estos elementos, los cuales desde luego estarán en equilibrio. Empezamos el análisis en la polea, para lo cual tenemos que considerar que la polea transfiere una fuerza, no la transforma, solamente la transfiere. En este caso tenemos que el peso se transfiere a lo largo de toda la cuerda. Por lo tanto, aquí tenemos 40 libras que también se aplicará en este extremo de la cuerda. Aplicando la tercera ley de Newton, en este otro extremo también se tendrá una tensión de 40 libras. Tener en cuenta que estas dos tensiones deben ser iguales y de sentidos opuestos. La polea está adosada a la barra horizontal en el pasador G. En este se generan dos fuerzas que son mutuamente perpendiculares, cuyo sentido no se conoce, por lo tanto se asume el sentido de estas dos reacciones. Estas se transfieren
a la barra horizontal, teniendo en cuenta que el sentido será opuesto al que hemos colocado en la polea. Aplicando suma de fuerzas horizontales en la polea tenemos la reacción Gx positiva porque apunta hacia la derecha y la tensión del cable negativo. Despejando tenemos la reacción G sub X. Al considerar suma de fuerzas verticales se tiene la reacción vertical en G y la carga. De aquí, despejando, obtenemos la reacción vertical de G. Luego analizaremos el elemento horizontal, CEG. Para esto ya conocemos las reacciones de G, que en esta barra serán iguales a las de la polea, pero en sentido contrario. Además, esta barra se conecta a la vertical en el pasador C, en donde actúan dos fuerzas desconocidas. El sentido no se conoce, se asume. Estas fuerzas se transfieren a la barra vertical, teniendo en cuenta que deben ser iguales pero de sentidos opuestos. Hacemos una transferencia de fuerzas iguales y de sentido opuesto, aplicando la tercera ley de Newton. En esta barra tenemos que el pasador E conecta a la barra horizontal y a la barra inclinada. Como no conocemos el sentido, colocamos arbitrariamente. Estas dos reacciones en E de la barra horizontal se transfieren a la barra inclinada en sentido opuesto. Tener en cuenta que estas fuerzas en la barra horizontal deben anularse con las de la barra vertical por la tercera ley de Newton. Ahora en la barra horizontal aplicamos suma de momentos en E. Al hacerlo tenemos la reacción vertical multiplicado por la distancia y la reacción G, que ya es conocida y es de 40, también por la distancia. Despejando, determinamos la reacción C sub Y. Las fuerzas horizontales, en este caso, no generan momentos alrededor de E, porque la línea de acción de las mismas pasa por ese punto. Aplicando suma de fuerzas verticales, se tiene E sub Y, C sub Y y 40. Como ya se determinó, ya se conoce C sub Y, despejando calculamos EY. La tercera ecuación será suma de fuerzas horizontales. Al considerarlo tenemos la fuerza horizontal C sub X hacia la izquierda, la reacción EX hacia la derecha y la fuerza en G también hacia la izquierda. Reemplazando tenemos una primera ecuación. Recordar esta ecuación para luego determinar tanto la reacción E sub X y C sub X. Ahora analizaremos la barra vertical, es decir, a la barra ABCD. Ya tenemos fuerzas conocidas y falta determinar las fuerzas que genera el pasador B. Al separar esta barra con la inclinada tenemos dos fuerzas de reacción en B que se transfieren a la barra inclinada. Estas fuerzas serán iguales y de sentido opuesto. Con esto ya tenemos todas las fuerzas que actúan en la barra vertical y por lo tanto vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Primera ecuación, suma de fuerzas verticales. Observe usted, tenemos la reacción B sub Y hacia abajo, por eso es considerada con signo negativo. La reacción
en A de 40 y la de C también de 40. Hacia arriba, por eso positivo. Con ello determinamos la reacción B sub Y igual a 80. La segunda ecuación es suma de momentos alrededor de B. Al aplicar momentos en B, todas las fuerzas verticales no generarán momento, ya que su línea de acción pasa por B. Las que estarán generando momento serán las fuerzas horizontales. Se tiene C sub X multiplicado por 6 genera un momento en sentido horario. La tensión de la cuerda por la distancia hacia B, que sería 6 más 3, que genera un momento en sentido también horario, y la reacción horizontal en A multiplicado por la distancia, que también en este caso generará un momento en sentido antihorario, por lo tanto positivo. De esta ecuación despejamos y determinamos C sub X. Ya tenemos C sub X, la reacción horizontal en C. Sustituyendo el valor C sub X en la ecuación número 1, al reemplazar en la ecuación 1, determinaremos el valor E sub X. Ya tenemos también la reacción horizontal en E. La siguiente ecuación es suma de fuerzas horizontales en la barra vertical. Por lo tanto, se tiene Vx negativo hacia la izquierda, Cx que ya lo determinamos, ya tenemos el valor de C sub X, la tensión y las reacciones, tanto en D como en A. Reemplazando C sub X en esta ecuación, despejamos y determinamos B sub X, con lo cual ya tenemos la reacción horizontal en B. Para comprobar, vamos a analizar la barra inclinada. En esta actúan fuerzas en E que son iguales y opuestas a las fuerzas de la barra horizontal, y en B actúan fuerzas iguales y opuestas que son a la de la barra vertical. Bien, aplicando suma de fuerzas verticales se tiene Bx menos Ex, se conocen estos dos valores, se reemplazan y se verifica dicha ecuación. Sumamos fuerzas verticales y tenemos By menos Cy. Como ya se conocen estos valores, al reemplazarlo volvemos a comprobar la relación de igualdad, con lo cual estamos verificando el valor obtenido en cada una de estas reacciones. Como se pide determinar las fuerzas en los elementos A, B, C, D, tenemos aquí todas las fuerzas que actúan sobre dicho elemento, el cual, como podemos observar, está en equilibrio. También se nos pide determinar las fuerzas en el elemento C, E, G. Como podemos observar, todas las fuerzas hacen que este elemento también esté en equilibrio. Adicionalmente, podemos presentar las fuerzas de la barra BE, también en equilibrio, y la polea, que no debe ser la excepción, también está en equilibrio. Bien, hemos cumplido con determinar entonces las fuerzas en los elementos vertical A, B, C, D y horizontal C, E, G. Gracias.